Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura de la convención. Es muy necesario, por un efecto de legitimidad, que los órganos representativos tengan un vínculo permanente con la ciudadanía. Pertenezco al Observatorio Nueva Constitución, una alianza de 16 entidades académicas, lo cual ponemos a disposición nuestro equipo, nuestros investigadores, alrededor de 23 investigadores asociados y asistentes, así que cuenten con ellos para lo que necesiten. Voy a exponer una serie de cuestiones vinculadas a una cuestión principal que tiene que ver cuál es el objetivo de un reglamento de estas características. Y que hay objetivos complementarios, pero un objetivo muy primordial, que es permitir el funcionamiento de esta convención para efecto de lograr un acuerdo de 2/3 de los convencionales en ejercicio. Es decir, el reglamento que ustedes están encargados de redactar tiene esa finalidad y, por lo tanto, todo debe girar en torno a ese objetivo. Distintos son aquellos objetivos complementarios que permitan a la convención ajustarse a sus propias normas y también a obtener legitimidad ciudadana, como puede ser, por ejemplo, una comisión de presupuesto, una comisión transversal de participación, una comisión de ética, pero lo que no hay que perder de la vista es la necesidad de forjar acuerdos por 2/3 de los convencionales en ejercicio. Esto tiene a la vista también que la convención es un órgano unicameral, y un órgano unicameral tiene distintas virtudes. Una es que hace más eficiente el trabajo normativo. Dos, generalmente, y así lo señalan los estudios comparados, se acerca más a los ciudadanos y ciudadanas a quienes representan, pero tiene una gran desventaja, que genera menos deliberación que los órganos bicamerales. Por lo tanto, cuando se diseña el reglamento, lo que se tiene que tener presente es cómo generar deliberación para efectos de producir esos acuerdos. Y ahí hay que tener también presente que lleva a la convención un mes de trabajo, seguramente en un mes más, un mes y medio más va a estar trabajando en el tema reglamentario, por lo tanto le van a quedar alrededor de 9 meses, descontando seguramente los 2 meses finales del mes 11 y 12, que van a ser de votaciones finales del texto definitivo. Nos queda alrededor de 7 meses, ¿no?, de trabajo específico de la convención para obtener una propuesta de nueva constitución. En ese sentido, nos permitimos hacer una serie de sugerencias de cómo construir un acuerdo deliberativo para lograr en esos 7 meses y antes de esos 2 meses finales, en los cuales seguramente se va a votar en el plenario la nueva constitución o la propuesta de nueva constitución. Hacemos una serie de sugerencias. Se tuvo a la vista los reglamentos de algunas convenciones constitucionales y también como de órganos unicamerales de congresos de otros países. Acá la clave está en pensar como un diagrama del reglamento y no como pensamos los abogados, que en una hoja de Word hacia abajo. En realidad se tiene que pensar en una forma circular, de manera de ver el elemento central, que es la elaboración de un texto por 2/3 y cómo aquellos elementos que son complementarios permiten esa cuestión. De manera tal que en ese diagrama podemos visualizar las virtudes, pero también todo aquello que nos falta para poder lograr ese objeto, y en eso me parece que es clave. Así, hay que tomar una decisión, y ustedes la tienen que tomar, que cuál va a ser el centro de la discusión, si va a ser el plenario o las comisiones de trabajo. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente Colombiana, las comisiones lo eran, también lo es en el Congreso chileno y en el Parlamento sueco unicameral. La clave está en las comisiones que se forman, no, a diferencia, por ejemplo, de Costa Rica, en que su Asamblea Legislativa es la clave, y ella puede o no delegarle a comisiones su trabajo, pero el plenario, la deliberación en el plenario es el elemento central. Por lo tanto, cuando se diseña un reglamento, nos podemos sugerir es tener claro dónde va a estar el pivote. A nuestro juicio, el pivote tiene que estar en las comisiones y para derivar al plenario. En las comisiones temáticas para derivar al plenario, donde se van a tener que llegar a formar esos 2/3. Por tanto, hay comisiones de trabajo permanente, se sugiere que hayan comisiones de trabajo permanente, pero también comisiones de trabajo transversales. Permanente puede ser una de derechos fundamentales, una forma de gobierno, descentralización, y transversales puede ser género, participación ciudadana, inclusión territorial, pueblo indígena. Por transversales se refieren a aquellas que le otorgan la perspectiva a ese texto constitucional, aquella lectura que permite entender ese texto en perspectiva de género, en una perspectiva participativa, en una perspectiva que todo el territorio se siente incluido. Por lo tanto, pero las comisiones madre o matrices permiten el trabajo normativo concreto, por decirlo de alguna manera. Estas se podrían subdividir en subcomisiones, perdón la redundancia, por ejemplo, en materia de regiones o descentralización, modelos de regiones, descentralización financiera, conflictos de competencia, municipios, y de esa manera esa comisión subtrabaja a través de los temas claves de esa área temática, por decirlo así. Así, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, libertades individuales, derechos sociales, su garantía,
y en materia de forma de gobierno, la relación ejecutivo-legislativo, atribuciones del presidente, Congreso. Bueno, también es clave, me parece, una cuestión que es que estas subcomisiones, que es el punto de partida para lograr coherencia, se vayan armonizando entre sí. Es decir, una cosa es tener una comisión madre, otra cosa es tener subcomisiones, y estas tienen que ir armonizando de manera tal que permita que esa coherencia dentro de ese grupo de trabajo. Para llegar hay una sugerencia que haré en unos segundos siguientes, que haya una comisión de armonización desde el inicio. Cosa que el trabajo de las distintas comisiones permite ir armonizándose para llegar a un texto coherente. Si nosotros dejamos la armonización al final de la disputa de poder va a estar el punto de partida donde se produzca la armonización. En cambio, si estas mismas comisiones nombran hombres y mujeres para la comisión de armonización, se podría ir trabajando paralelamente hacia la construcción de ese acuerdo colectivo. Ahora, es muy importante para estos efectos, tanto las comisiones como subcomisiones, quiénes pueden participar, por decirlo de alguna manera, pluralidad y diversidad. Es decir, que las indicaciones o presentaciones de propuestas sean lo más inclusivo posible, recogiendo y protegiendo también a las minorías y, por lo tanto, como ocurre en el Congreso Nacional, bajo requisitos para presentar indicaciones. Que sean los convencionales, tienen que decir si va a haber iniciativa ciudadana para presentar indicaciones. Y lo que pasó, por ejemplo, en la Asamblea Colombiana, se permitía a los poderes del Estado presentar propuestas también. Eso lo pongo entre una pregunta porque es una decisión bien compleja entre poder constituido y poder constituyente, por lo tanto, pero en ese caso sí se ocurría. Participación ciudadana durante el trabajo de la convención. Esto tiene que ver con varias cosas. Uno, con la gran crisis de confianza que existe en los órganos representativos, no solamente en Chile, sino en el mundo. Europa lleva trabajando más de 30 años tratando de complementar la democracia representativa, y el elemento que se ha podido visualizar es la participación ciudadana incidente, es decir, cómo las visiones de los ciudadanas nutren el desarrollo del mandato representativo. Me parece que paralelamente a estas comisiones hay que pensar instrumentos de participación que permitan esa incidencia y esa colaboración, por decirlo de alguna manera, entre ciudadanía y el órgano constituyente, que son ustedes. ¿Cómo se forma el acuerdo? No sé cuánto llevo de tiempo. 5. Justo voy a la mitad de mi texto. Vamos. ¿Cómo forma el acuerdo? Estos grupos de comisiones, la sugerencia y que nosotros nos permitimos proponer es que elaboren informes o preinformes o informes parciales, como se quieran denominar, que luego de estos informes vayan al plenario, que se permita la discusión sobre ese informe, que se permitan indicaciones. Luego de ese plenario vuelve a la comisión para un segundo informe, cosa de corregir el defecto no deliberativo de los órganos unicamerales. Vuelve a un segundo informe, se discuten las indicaciones, ahí usted pondrá los requisitos porque seguramente van a aparecer otras, siempre las mismas indicaciones, ocurre muchas veces en la discusión legislativa. Vuelve al plenario una nueva discusión deliberativa del pleno, vuelve hacia atrás y ahí queda listo para entrar en la etapa de votación de 2/3. De esa manera, si las 5 o 6 comisiones, como las que ustedes quieran diseñar, trabajan paralelamente y los informes van saliendo a tiempo, por ejemplo, 2 meses de trabajo en comisión, 2 semanas de trabajo plenario, vuelve a 2 meses de trabajo en comisión y 2 meses de trabajo en plenario, nos van a dar 6 meses más un mes de corrección, de armonización final, antes de entrar a la votación plenaria de 2/3. De esa manera, esta comisión de armonización tiene ciertas claves. A nuestro juicio, no puede escribir, sino corregir o mostrar los defectos, hacer presente las incoherencias que van ocurriendo en las distintas comisiones. Porque si escribe o corrige o tiene un lápiz, ahí se va a escribir la nueva constitución. Eso está claro, y por lo tanto la disputa va a estar en quienes conforman la comisión de armonización. Cuando la clave está en que los resultados del trabajo constituyente sean consecuencia del trabajo en comisión. Y por lo tanto, lo que podría ser 2 personas por cada comisión que aportaran a la comisión de armonización, que vayan trabajando paralelamente para que al momento de llegar al informe, primero o segundo, puedan mostrar que hay incoherencias con los trabajos que hay otras comisiones. Ejemplo, muy sencillo. Distinto es que haya un Congreso unicameral, pero que la Comisión de Descentralización quiera otorgarle una segunda cámara a los representantes de regiones o a los propios gobernadores electos. Y por lo tanto, obviamente que perfectamente la tesis de unicameralismo puede ser muy fuerte, pero va a chocar con la voluntad de que las regiones tengan una representación política. Y por lo tanto, alguien tiene que armonizar y por lo tanto empezar la negociación en torno a esos elementos.
También se tiene que permitir el trabajo conjunto de comisiones, nos parece, es decir, que distintas comisiones en algún momento puedan trabajar en pro de ese objetivo común y por lo tanto obtener un resultado común. ¿Quiénes pueden votar? Hay que resolverlo en la comisión y tanto en el plenario. Tabla de votación, ojalá que siempre haya una tabla, que haya un quórum, porque además se tiene que calcular qué convencionales van a estar inhabilitados para votar, por ejemplo, con conflictos de interés, y por lo tanto es necesario siempre exponer quiénes pueden votar en ese momento y quiénes están inhabilitados. Se vota por artículo o por inciso, una discusión eterna en las discusiones legislativas que a veces incluso se vota por frase, tiene que quedar resguardado. La presentación de su indicación y su votación, como lo señalaba. Una armonización final antes de entrar, a nuestro parecer, a la etapa final de plenario 2 meses, que nos tomaría como país, por decirlo de alguna manera, los meses de 11 y 12. Y por lo tanto, ahí hay que resolver de qué manera la convención discute el plenario. Si pueden reponerse indicaciones, si solamente se van a volver a crear nuevas propuestas distintas a las que fueron siendo desechadas en los 2 informes anteriores. Paso a la... ¿Perdón? Me refiero a 2 cuestiones de legitimidad, lamento que me haya demorado mucho. Un reglamento feminista y participación ciudadana son claves. Un reglamento feminista, la paridad, un punto que llegó para quedarse en los órganos, no solamente de esta convención, sino en los órganos del colegiado del Estado, y por lo tanto es necesario establecer que el reglamento cumpla los estándares feministas. En ese sentido, la paridad debe ser interna a los diversos órganos de la convención, representando a ambos géneros en igualdad de condiciones. El respeto efectivo a los derechos de las mujeres y las minorías durante el trabajo de la convención. Así hay que establecer procedimientos de discusión que den la palabra alternadamente entre hombres y mujeres, el establecimiento de sanciones en caso de violencia de género o discriminación al interior de la convención, que sean resueltas y aplicadas por el Comité de Ética y a través de normas redactadas, y en el uso del lenguaje inclusivo, no sexista y respetuoso de todos los grupos. Una creación transversal de género donde los derechos de la mujer y minoría, a la cual se encargue fijar elementos centrales de la materia, sus derechos y autonomía, deberes del Estado en el tema y mecanismos de representación, y también, lo que decía en un comienzo, una lectura de género respecto a la Constitución en sí misma. Y termino en estos 10 segundos que me quedan, que es lo que hacía mención hace un rato atrás sobre la necesidad de incorporar participación ciudadana. Y aquí hay que hacer una distinción, a nuestro juicio, necesaria, que es que una cosa es llamar audiencias, otra cosa es hacer consultas y otra cosa es deliberar. El estándar más alto de participación es la democracia deliberativa, es decir, cuando la convención dialoga con la ciudadanía a través de una metodología que permite dialogar, intercambiar opiniones, nutrirse las visiones ciudadanas y llegar a un resultado que se sistematiza. Y eso, para no afectar el mandato de representación, es lo que se llama la ciudadanía incidente. Ese diálogo, esa síntesis, sirve para tenerla a la vista para que los convencionales hombres y mujeres tomen decisiones normativas y nos otorguen una nueva constitución. Muchas gracias. Gracias a usted, don Tomás Jordán. Se ofrece la palabra.